Bienvenidos todos a este nuevo webinar de CPM Matters sobre la modernización de la consolidación con CCH Tagetik. Hoy me voy a presentar, soy Julio Lescano, el director general de CPM Matters. Me acompaña en esta webinar Gemma Arenas Cabrera, supervisora de CPM Matters y responsable de los proyectos de consolidación. Y el tema de hoy es, queremos contarles sobre una encuesta que recientemente ha realizado Wolters Kluwer, la compañía propietaria de Tagetik, que revela una serie de señales que sugieren que los sistemas de consolidación necesitan modernizarse. Y luego os presentaremos cómo ejecutar un proceso de consolidación en forma ágil y moderna con Tagetik. La agenda de hoy va, como os comenté, con estos 6 síntomas sobre la consolidación. Luego Gemma Arenas os hará una pequeña demo sobre cómo funciona una consolidación con Tagetik hecha en forma moderna y ágil. Y luego tendremos una sesión de preguntas al final, para lo cual os pido por favor que quienes tengan alguna pregunta para realizar nos utilicen el botón de levantar la mano y la escriban, por favor. Cuando acabemos la presentación de la demo, recorreremos esas preguntas e intentaremos responderlas. Comienzo con la presentación de la encuesta realizada por Wolters Kluwer. Esta es una encuesta realizada a principios de este año 2018 a más de 100 compañías del en la encuesta se ha realizado a principios del año 2018. Es una encuesta realizada entre más de 100 personas al nivel de director financiero en 100 compañías de empresas internacionales en 10 industrias alrededor del mundo. Y esencialmente se les preguntó una serie de temas, pero concretamente la principal pregunta de esta encuesta era: ¿qué le impide cambiar su sistema de consolidación actual si usted quisiera cambiarlo? En el gráfico que veis ahí se presenta una serie de razones. Algunas de ellas, esencialmente la gente cree que es un proyecto prácticamente inasumible. Si no está roto, mejor no lo toquemos, hace justo lo que necesitamos, no tenemos presupuesto, etcétera. Y solo un 6% de la gente que respondió a esta encuesta nos indicó que no tenían ninguna intención de cambiarla, dado que estaban muy contentos con la suya. Mirándolo desde este punto de vista, pareciera indicar que hay un 94% de las personas que respondieron a la encuesta que cambiarían su sistema de consolidación si lo pudiesen hacer. Vamos a ver cuáles son los puntos principales que han surgido como dificultades percibidas en los sistemas de consolidación y las barreras que los CFOs ven en un proceso de cambio de sistemas. Empezamos por el número 1, que básicamente dice que actualizar el sistema o el Excel. No todo el mundo tiene sistemas. Hay quienes también todavía a estos niveles siguen haciendo su consolidación en hojas Excel. Es tan complicado actualizarlo que solo se hace si es inevitable. Una situación bastante habitual que nosotros también percibimos en nuestra práctica normal con clientes en España. Problemas que esto genera: las normas cambian y los sistemas tienen que acompañarles. Entonces, si modificar el sistema es tan complejo que la gente opta por no hacerlo o solo hacerlo cuando es inevitable, casi invariablemente surgirán temas en los que el sistema no está mostrando o no está haciendo los cálculos con los requerimientos actuales. Otra de las cosas que ocurre también, y lo habréis experimentado casi seguro, es el bajo rendimiento. Si los sistemas no se actualizan, no se modernizan, no se hace un mantenimiento serio de sus estructuras, el rendimiento tiende a caer. Otro de los problemas también bastante habituales con esta situación es que los sistemas de consolidación no son los únicos que evolucionan. También evolucionan los ERPs, evolucionan los sistemas, los data warehouse. Entonces, si no se evoluciona el sistema o
o la hoja Excel, es probable que puedan empezar a fallar las integraciones o los modelos de datos que se utilizan desde otros sistemas. Eso sin hablar de los problemas de seguridad. Acá estamos hablando de la gente que tiene sistemas instalados. Parte de las actualizaciones de los sistemas se deben a modificaciones que tienen que ver con la seguridad, con lo cual si esos sistemas no se actualizan podría estar exponiendo a su empresa a riesgos informáticos. ¿Qué creemos en el mundo Tagetik que es la solución? Pues claramente la consolidación en la nube. Son sistemas que garantizan la actualización continua y además sistemas que vengan con flexibilidad preconstruida, con funcionalidad preconstruida. Es decir, que no sea necesario actualizar el sistema para recoger la funcionalidad nueva, sino que sea el proveedor que se ocupe de insertar esta funcionalidad nueva como parte del mantenimiento de los sistemas. Hay que reconocer en este caso que no todos los sistemas cloud son iguales. Tagetik garantiza que la funcionalidad de sus sistemas en cloud o on-premise es exactamente la misma, tan amplia como su oferta inicial de hace muchos años on-premise. No todos los proveedores pueden decir lo mismo y entonces se entiende una reticencia al momento de pensar actualizar esto. Pero bueno, quedaros con el mensaje de que Tagetik sí que es capaz de ofrecer exactamente la misma funcionalidad en cloud o on-premise. Segundo punto que queremos comentaros es el consabidísimo, muy conocido tema de los scripts customizados o fórmulas. Para los que están en el mundo Excel, saben de qué estamos hablando, de las fórmulas difíciles de mantener y que fallan, ni hablar cuando llegue el cambio de año, y mucho menos si la persona que los desarrolló ya no está en la organización. Sin embargo, también hay sistemas que basan su funcionalidad en scripts. Estos scripts se escribieron al momento de la implantación. Esas fórmulas también hay que actualizarlas y no son nada fáciles de actualizar. Los scripts que están personalizados o esas fórmulas obviamente no se adaptan a los cambios necesariamente. Son típicamente una fuente de errores. Y si bien en el pasado eso se utilizaba para generar cierto tipo de jerarquías dependientes del tiempo o estructuras especiales, que era interesante tener y el proveedor de software no lo ofrecía, pues hoy en día ya no es una funcionalidad que sea bueno tener, son absolutamente imprescindibles. Por lo cual la solución de Tagetik es funcionalidad nativa en la herramienta y un mensaje que tiene que ver con que la funcionalidad nativa es funcionalidad anticipada. Tagetik está formado por un grupo de gente de finanzas, como nosotros, por ejemplo, que están intentando anticipar las necesidades, no encajonarlas y forzar al usuario a utilizarlas. Tagetik es una herramienta extremadamente rica en funcionalidades desarrolladas por financieros para financieros. Otro punto, flujos de trabajo. También típico tema que nos encontramos en clientes, sale claramente en esta encuesta. El hecho de no poder saber quién envió, aprobó o modificó un dato es ciertamente un problema, sobre todo cuando esos datos cambian al último momento. Problema que genera tener un workflow totalmente descontrolado en el sentido de no tener una herramienta que lo controle. El workflow se soporta en emails, esos emails se guardan y al fin algún día se podrá saber de dónde vino el dato, pero evidentemente la falta de una herramienta de gestión de flujos de trabajo genera en algunos casos redundancia, tareas que se hacen más de una vez, y otras que podrían llegar a omitirse y nadie se dé cuenta. También esto ocurre que se genera un cuello de botella, de repente el proceso se ha detenido porque alguien no ha cumplido con alguna parte y está parando al resto y no es muy fácil saber exactamente dónde se está produciendo ese cuello de botella, menos en un entorno donde no hay muy poco tiempo para hacer investigaciones. No hay manera de saber de dónde proviene un dato, se explica por sí mismo, y por supuesto en entornos internacionales con múltiples actores mucho peor. Esta situación es bastante habitual en empresas españolas y que vemos que se repite en una encuesta internacional. La solución de Tagetik es automatizar los procesos mediante flujos de trabajo integrado, herramienta funcionalidad nativa de Tagetik desde hace ya muchos años y que muchos clientes utilizan en forma extensiva para resolver esta problemática. El cuarto punto de los 6
es el tema de los movimientos manuales de datos entre sistemas y en informes. Y el problema que genera esto es que aún con muchas revisiones siempre hay un cierto porcentaje de errores en los datos. Eso quiere decir que cuando se maneja manualmente, 1 de cada 100 datos puede estar equivocado. Cuando la información, además de trasladarse manualmente de un lado a otro, además se transforma, y en consolidación, por supuesto, es lo que ocurre. Esto empeora muchísimo. ¿Y quién nos ha encontrado a último minuto yendo hacia una reunión de consejo, cambiando los números que le han llegado por email 15 minutos atrás, intentando meter un dato que luego veremos cómo se cuadra con los que están en el resto de los sistemas, el resto de los reportes? Solución, por supuesto, validación automática de datos. Esto es, una vez más, una herramienta nativa del mundo Tagetik desde hace muchos años, gestionable completamente por los usuarios y que permite asegurar la calidad de los datos al punto de entrada o en cualquier punto posterior. Otra de las cosas habituales que nos encontramos, y surge también claramente en el informe, es una manera de integrar los procesos de consolidación y reporting. Muchas razones detrás de esto, son visiones diferentes, un P&L, un estado de resultados legal, tiene una estructura, en controlling no se puede ver la información así, hay que verla de otra manera. Estamos habituados a ver clientes que acaban reconciliando datos entre la cifra que ha salido publicada por el equipo de consolidación, el que salió en el reporte de gestión, etcétera. Solución de Tagetik, y somos particularmente insistentes en esto, pues el reporte se hace a partir de la información consolidada, que tiene que tener el nivel dimensional suficiente para satisfacer todos los pasos siguientes en el proceso. Por último, y estos son simplemente los 6 principales, muchas partes no funcionan bien, ya me gustaría cambiarlos, pero cada una de ellas es un mundo y volverlo a encajar otra vez puede ser tremendamente costoso. ¿Qué ocurre? Bueno, muchas de estas soluciones, basadas en diversas piezas, con suerte compradas al mismo proveedor, han sido conectadas entre sí, la información en algún momento funcionó, se han ido desvencijando y cada una de ellas requiere un mantenimiento por separado extremadamente complicado. Múltiples datos que se pasan de un lado al otro, distintas codificaciones, etcétera. Pues la solución para Tagetik la solución que Tagetik plantea es una plataforma unificada y moderna de SPM para todas las funciones del área del CFO, desde la planificación a largo, medio y corto plazo, lo del cierre contable, consolidación, reporting, cash flow planning. Y eso es justamente lo que CPM ofrece a sus clientes como herramienta moderna. Es la herramienta de Tagetik, CCH Tagetik, de la cual ahora en breve vamos a ver una rápida demostración para que podáis tener una idea, quienes no la conocéis, de las capacidades que tiene de cubrir este tipo de problemática que se plantea como compleja, aparentemente compleja para muchos directores de finanzas en el mundo. Solamente deciros que respecto de este informe, es un informe que podemos distribuir a quienes nos lo soliciten, me refiero concretamente al estudio realizado por Tagetik, con lo cual si nos enviáis un correo electrónico a la dirección que aparecerá al final de esta presentación, con gusto la enviaremos y podemos comentarla en detalle si os parece bien. Llegado a este punto, yo dejo ya de comentaros esta encuesta y me gustaría pasarle el control de la presentación a Gemma Arenas para que os muestre cómo hacen las compañías modernas para procesar consolidación con una herramienta ágil como CCH Tagetik. Gemma, te paso el control y la palabra. Tal y como comenta Julio, vamos a proceder a recorrer el flujo de actividades y pasos construidos en esta demo para realizar la consolidación. Ahora mismo es una de las interfaces de Tagetik. El usuario final maneja 2 interfaces. La web, que es la que estáis viendo ahora mismo, a la que se accede a través del navegador, ya sea Internet Explorer, Mozilla o Chrome, etcétera,
Y la segunda interface es la llamada Tagetic Office Client. Esa interface es una integración total con el mundo de Microsoft mediante un add-in de Excel, Word o PowerPoint. Empecemos por la interface web. Lo que veis es el escritorio del usuario final. Es totalmente personalizable, permitiendo que el usuario cree sus accesos directos de tal modo que todo lo que necesite pueda estar accesible sin necesidad de entrar en distintos menús. Accedamos al proceso de cierre y consolidación comentado anteriormente. Mencionar que esta demo está basada en un grupo de empresas que vende hardware, software y accesorios de todo el mundo. La visión que veis y que voy a trabajar yo directamente es la visión de un usuario que tiene el rol de controller global, que puede acceder y ver todas las entidades. Tagetic permite crear distintos tipos de usuarios y dar derechos a los mismos a ver, modificar determinadas entidades o ejecutar determinados procesos. Dependiendo del rol que se le asigne, podrá hacer o ejecutar o ver esas entidades comentadas. Tagetic basa su estructura en procesos. Los procesos se componen de pasos en función de las necesidades del cliente. En este ejemplo podemos ver que el proceso se compone de 5 pasos, tales como la carga de datos del trial balance, la reconciliación de movimientos intercompanies, la información adicional o la elaboración de documentos colaborativos. Esta pantalla podemos analizar el estado del proceso de consolidación que estamos analizando. En esta pantalla, la organización podría controlar el estado en el que se encuentran cada uno de los pasos, pudiendo ver en detalle, por ejemplo, aquellas entidades que en cada paso están trabajando todavía en ellos o aquellas entidades que están submitidas y que han terminado el proceso de consolidación. Del mismo modo, Tagetic tiene por nativo una serie de dashboards donde podemos ver las medias, tanto las medias de los días de retraso, las medias del número de rechazos que se han producido en el proceso. Este dashboard se puede ver por proceso, se puede ver por entidad, filtrando también el tipo de métrica que podemos realizar, por ejemplo, por el número de rechazos que se han producido, o inclusive filtrando por los top 5 de esta selección que hemos hecho. Esto permite a la organización tener un control del proceso, ver en qué estado se encuentra, ver cuál es la efectividad que tiene el mismo y poder así controlar el estado del mismo. Si podéis ver aquí en el workflow de los pasos directos, vemos que el primer paso sería la carga del trial balance y el segundo y tercer paso sería la reconciliación de movimientos interco y la carga adicional de datos necesarios para la consolidación. Estos dos pasos se podrían realizar de forma paralela para llegar al último paso, que sería la consolidación y la obtención de los informes colaborativos. Vamos a entrar en el primer paso, que sería la carga inicial de datos. En esta pantalla podemos ver en el lado izquierdo la jerarquía organizativa que tiene esta demo, que podríamos colapsar y abrir todas las entidades. En este caso podríamos entrar en Norteamérica, donde veríamos que del nodo de Estados Unidos cuelgan las entidades de Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Los colores nos dicen directamente en el estado en el que se encuentra el workflow de cada una de esas entidades. En el amarillo es que está en proceso, el azul es que está pendiente de submitir y el verde es que está terminado. Si, por ejemplo, pinchásemos en Chicago, podríamos acceder a los logs, donde podríamos ver cada actividad, en qué momento ha sido aprobada, en qué momento ha sido submitida y por quién. Si vamos a la entidad, por ejemplo, de Nueva York, que está en proceso, vemos el workflow que tiene esta entidad para realizar este paso. El primer paso sería la carga de datos. La carga de datos se puede hacer mediante un data entry o mediante la herramienta que tiene Tagetic llamada ETL. La ETL es una herramienta muy potente para extracción, transformación y carga de datos. En esta ETL, que vamos a ejecutar a modo de prueba, podríamos realizar la carga de cada una de las entidades en su moneda local y con sus cuentas locales, realizar la transformación para que luego en Tagetic sean cargadas con el plan de cuentas que tiene Tagetic funcionando. Si la ejecutamos,
En este caso, la ETL veremos que nos va a dar un warning preparado para que veáis la trazabilidad que tiene el dato a la hora de la carga. Ahora mismo se estaría ejecutando la ETL, estaría leyendo el fichero de Excel. Por cierto, esta ETL se puede conectar, se pueden cargar datos y se pueden capturar datos de diferentes fuentes, de Excel, de CSVs o conectados directamente con el ERP. Aquí, como vemos, es un warning, es amarillo, no es bloqueante sería si fuese rojo. Entonces, para ver los detalles de cuál ha sido el problema, iríamos accediendo en él, veríamos que la extracción se ha realizado correctamente, está en verde, pero en la transformación tenemos un warning. En el warning, ¿qué nos dice? Nos dice que la cuenta que estamos cargando no está mapeada en ninguna cuenta de Tagetik con este mapeo que os comentaba anteriormente. Se intenta cargar una cuenta con un plan local que no tiene mapeo en la cuenta de Tagetik. Una vez cargados los datos, se pasaría a revisar estos a través de un informe. Los informes se pueden abrir tanto en web o en Excel. En este caso estamos viendo el estado de resultados, donde vemos los distintos epígrafes que componen el importe total. En cada uno de ellos podríamos ver un mayor detalle. Por ejemplo, en este 1.867.000 se podría bajar a un mayor detalle en el que veríamos cada una de las cuentas o epígrafes que forman el dato total de gastos administrativos. Del mismo modo, podríamos acudir a la pestaña de balance y veríamos otra de las herramientas que tiene disponible Tagetik, que es el Drill Through. El Drill Through lo que nos daría es un detalle del dato cargado. O sea, aquí lo que se estaría viendo es la cuenta original del cliente, e incluso en este caso que se han cargado los detalles de las facturas, la cuenta, el número de factura y el mayor detalle de este desglose que llega al 1.995.000. También se podría acceder directamente a ver el detalle de esta cuenta de balance, cómo se forma con su saldo inicial, los movimientos y llegando al saldo final de la cuenta. Y se podría, por ejemplo, manualmente meter dato y añadirle 10.000 euros, donde veríamos que Tagetik nos está avisando con una serie de chequeos y diagnósticos que tiene de que la suma de los movimientos no cuadra con el importe del saldo final de la cuenta. Aquí podemos añadir notas y también se pueden añadir notas de forma a la celda en concreto, donde podríamos añadir un comentario e incluso podríamos insertar un adjunto que explicase ese movimiento insertado manualmente. Si volvemos al paso que estábamos completando, aquí se han realizado ya la carga de los datos del trial balance, se han revisado, se han realizado diferentes ajustes que se podían realizar en los movimientos y ahora se pasaría al siguiente paso, el paso de la reconciliación de movimientos internos. Tagetik permite en el workflow añadir también pasos en los que podrías adjuntar las getlines para rellenar el paso correspondiente. Aquí se bajarían y se verían la información necesaria para rellenarlo. La inserción de los datos podría ser de igual manera mediante un data entry, mediante un informe que emitiese los datos o mediante una carga a través de la ETL. Y ahí podríamos revisar con la herramienta que posee Tagetik, que es el IC Copkit, donde podríamos ver los movimientos declarados de la entidad en concreto que estamos viendo, que es Nueva York, con otras entidades y los posibles descuadres que tengan. Lo que veis aquí son grupos de cuentas que están parametrizados en esta herramienta, pero que es totalmente customizable para cada cliente, en los que se realizan las reconciliaciones. Los que veis, bueno, aquí tenéis una información de lo que representa cada uno de los colores, está balanceado, el verde está balanceado y el rojo tendríamos el descuadre. En este caso, lo que nos estaría mostrando es que Nueva York, los movimientos entre Nueva York y Chicago cuadran, ambos han declarado la misma cantidad, pero por ejemplo, en este movimiento entre Nueva York y Roma existe un descuadre de 389.000 euros.
389 euros. Si entramos dentro del detalle, podemos ver lo que ha declarado Nueva York con Roma, ha declarado $25.000 y viceversa ha declarado 23.000 euros. Al realizar la transformación en euros, que es la moneda que está parametrizada en esta demo como moneda de consolidación, vemos la diferencia que se realiza, la diferencia que viene de 389 euros. Esta reconciliación, este cuadre, podría realizarse de forma automática poniendo un threshold que el cliente determinaría a una cuenta automática directa. O sea, todo lo que esté por debajo de ese threshold iría a una cuenta de balanceo automática, o puede realizarse también mediante cuentas de reconciliación. En este caso, por ejemplo, que vemos que el símbolo es verde con una rayita abajo, lo que veremos es que la reconciliación se ha hecho a través de una cuenta determinada, una cuenta que se parametriza para que esa reconciliación vaya a esa cuenta. Del mismo modo, también se pueden añadir comentarios. Aquí, por ejemplo, cuando se realiza la reconciliación, se comenta el motivo por el que ha sido y la solución al mismo. En el IC Copkit podemos también filtrar para ver simplemente aquellos grupos que están desbalanceados. En este caso filtraríamos. Los colores además nos dan una pista bastante grande del momento en el que se encuentra cada una de las entidades en el proceso. Ambas entidades están elaborando todavía su paso del IC Matching. Y también podemos obtener un informe que es nativo de Tagetik, en el que podemos, en el Excel, obtener un detalle de todas estas transacciones que hemos filtrado. Entonces, es una trazabilidad y aquí veríamos, por ejemplo, los descuadres que hemos visto y lo que han declarado cada una de ellos y de dónde viene. Si volvemos a nuestro workflow, habríamos terminado con la reconciliación de movimientos interco y pasaríamos al siguiente paso, que sería añadir información adicional. En esta demo, en este paso, lo que se pretende es añadir la información necesaria que queramos adicional a la carga del trial balance para obtener nuestros importes a consolidar. Aquí podríamos, por ejemplo, insertar también los movimientos de las cuentas de balance que vimos también en la otra ocasión. Aquí vemos el saldo inicial de determinadas cuentas y todos los movimientos para llegar al saldo final. Y si vamos a la pestaña de Equity, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero vemos que las celdas tienen un color verde. Color verde significa que puedes insertar datos de movimientos interco. En este caso podríamos insertar un dato de contra una determinada entidad, un determinado importe, y aquí estaríamos insertando, tanto en la moneda original como en la moneda local que tenga la transacción, estaríamos insertando un movimiento interco a este saldo de esta cuenta. Si volvemos a nuestro workflow, existe también la posibilidad de meter datos manuales, de meter ajustes a esa carga inicial que hemos realizado. Los ajustes, Tagetik maneja lo que llama la categoría. Con la categoría, lo que pretende es una forma en la que Tagetik permite identificar los distintos niveles de información o de datos que queremos ver o procesar a través de la herramienta. En este caso podemos ver que existen categorías de cierre de ajustes de mes o de IFRS o ajustes realizados simplemente para alocar a un cliente o a un producto. Si por ejemplo entramos en uno de ellos, aquí se podrían meter, por ejemplo, 1000 y 1000, donde estaríamos realizando un ajuste de 1000 euros a determinadas cuentas que están insertadas en este journal
y estaríamos haciendo un ajuste a esa carga inicial de try and balance que hemos realizado. Volviendo otra vez al workflow, podríamos ver el dato final que vamos a consolidar a través de un informe en el que nos permitiría, por esa forma de usar las categorías, donde podríamos ver el dato inicial de la carga, esto es lo que hemos cargado, lo que se ha cargado mediante la ETL, los ajustes que se han realizado, aquí se visualiza el ajuste de 1.000 euros que hemos realizado y los diferentes resultados que da tras los ajustes locales o tras el ajuste del IFRS. Llegado a este punto, se habría realizado el primer paso de la carga de los datos del trial balance, se habría realizado el IC matching y los datos adicionales. En este momento, un usuario que tuviese el rol de consolidador podría acceder a la parte de consolidador y en el workflow en el que solo esa persona o personas tendrían acceso, podría añadir determinados ajustes a la consolidación que necesitase insertar, consolidar y al mismo tiempo ya podría visualizar el informe de contribución con los resultados de la consolidación. En este informe podremos ver los importes de cada uno, individuales de cada una de las entidades que forman este consolidado, con un total más los ajustes individuales que se han realizado, añadiendo también los ajustes de eliminación, los ajustes de consolidación y obteniendo un total consolidado por cada una de las líneas. Ahora mismo, como se ha podido ver, hemos accedido al entorno de Excel. A través de un add-in de Excel podemos diseñar informes, navegar entre ellos o insertar datos, igual que lo hemos hecho a través de la web. Aquí se puede visualizar la estructura de informes para tener organizado todos aquellos informes necesarios que se necesiten para visualizar los datos. A través del add-in de Excel también podemos obtener un detalle de los movimientos que componen un importe. Por ejemplo, entrando aquí, podríamos acceder mediante el drill downs de las cabeceras y veríamos todos los ajustes que forman el importe solicitado. Incluso podríamos avanzar más en el detalle y bajar a ver uno de los ajustes, donde veríamos los movimientos declarados por uno y otro y el ajuste que se ha realizado para la eliminación del saldo. Esto muestra la total trazabilidad del dato que tiene Tagetik y cómo se puede acceder hasta el máximo detalle del mismo. Además de manejar estos reportes en el add-in de Excel, existe la posibilidad de generar documentos colaborativos con los datos consolidados e individuales, añadiendo comentarios y explicaciones narrativas. Para esto, con la integración de Tagetik con Word y PowerPoint, se pueden generar este tipo de documentos, permitiendo que varias personas a la vez puedan modificar, gestionar partes de dicho documento. Si entramos en el Word, podemos acceder al mismo add-in que hemos comentado anteriormente de Tagetik, nos logueamos, como está logueado y tiene conexión con el anterior add-in y con la web, se loguea directamente sin necesidad de volver a meter la contraseña y en este caso vemos que en nuestra demo hay 3 tipos de documentos, de tal forma que esto permite que múltiples tipos de documentos estén todos centralizados en el mismo sitio y puedan ser manejados a través de este add-in. Estos documentos de Word pueden ser alimentados con datos de distintas fuentes. Puede ser de Tagetik o de cualquier otra fuente. En este caso vamos a acceder a nuestra demo, en donde podemos ver las posibilidades que ofrece este CDM, donde a través entrando en uno de los documentos podemos ver el estatus del documento
cuánto falta por submitir, cuánto falta por aprobar y cuánto es el porcentaje que está cerrado. También podemos ver el detalle. Lo que permite esta herramienta es mantener diferentes workflows, diferentes personas responsables para cada parte del documento que se quiera dividir y tener diferentes deadlines del mismo. Si se accede a una de las partes del documento, se puede visualizar el workflow que contiene esa parte del documento y el estado del mismo. Si accedemos a una de las partes directamente que contiene este documento, podemos ver que es un documento de Word en donde muchas de las partes son narrativas directamente y otras partes están conectadas a esa base de datos, puede ser Tagetic o puede ser cualquier otra fuente que podemos visualizar mediante, vamos a acceder a otra parte del documento que me permita mostraros cómo se puede modificar los datos que están simplemente en la parte narrativa y podemos identificar los objetos que están conectados y que se actualizarían directamente con un refresh del documento. Todas las partes que veis que se ven marcadas en amarillo se alimentan directamente de una fuente, la que esté parametrizada en el documento, y se refrescarían automáticamente a la hora de relacionar este documento a un nuevo escenario, a un nuevo periodo o a lo que queréis refrescar el mismo. Estos documentos permiten también crear snapshot, de tal forma que puedes tener varias versiones del documento e incluso comparar ambas versiones y recuperar snapshot que hayas podido cerrar anteriormente y puedes convertirlos en que sea el documento original. Del mismo modo contiene una integración con PowerPoint, donde podemos acceder también a las partes del documento comentadas anteriormente. En donde tendríamos del mismo modo partes narrativas, podríamos modificar lo escrito y del mismo modo podríamos mirar los objetos que están vinculados directamente y que podrían ser refrescados automáticamente mediante la parametrización del documento. Bueno, en este momento aquí finaliza la demo y voy a pasarle de nuevo el control a Julio. Muy bien, continuando con esta presentación, me gustaría ahora simplemente recapitular, insistiendo en nuestra intención de poder mostraros cómo con una herramienta como Tagetic, CCH Tagetic, que el flujo de trabajo de una compañía puede cambiar dramáticamente. Lo que Gemma Arenas os ha mostrado es un ejemplo concretamente de una consolidación, pero así como ella os ha mostrado un proceso de consolidación, también podemos soportar procesos de planificación, de reporting, de analíticas de costes, de planificación de cash flow, etcétera. Todo el circuito de funcionalidad presente en el mundo Tagetic, que es muy amplio y básicamente orientado a cubrir cualquier necesidad del área de controlling. Bueno, llegado a este punto me gustaría abrir, estamos en los 40 minutos de presentación y me gustaría dejar estos últimos minutos para responder algunas de las preguntas que aquí veo que tenemos y creo que las tres
las 4 que tenemos son para Gema. Así que le voy a pasar el control mientras voy comentándole las preguntas. La primera, para que se vaya preparando, es si el sistema puede trabajar en distintas monedas. Así que te paso el control. Gracias, Julio. Sí, efectivamente el sistema permite manejar diferentes monedas y incluso en cada consolidado, en cada subconsolidado que quieras realizar esas consolidaciones en la moneda que elijas. La entidad se cargaría en la moneda local y mediante los FX rates que la herramienta maneje, que le hayas insertado, haría la transformación a la moneda determinada en cada consolidado y se realizaría la consolidación en diferentes monedas. No hay ninguna restricción a la hora de manejar dichas monedas ni realizar consolidaciones en diferentes monedas dependiendo del subconsolidado deseado. Muy bien, lo recupero yo ahora mismo y lo que me gustaría hacer para continuar, hay una pregunta que nos hacen sobre la demostración del drill through, ¿dónde están los datos del drill through? ¿Dónde residen los datos del drill through? Se hace un documento de drill through, la información existe en el sistema en la medida que en el proceso de implantación se haya decidido copiar información del sistema de detalle dentro de Tagetic. Tagetic tiene una herramienta, no la hemos mencionado durante esta presentación, pero por supuesto esa herramienta existe, que es la capacidad de conectarse directamente con sistemas fuente como SAP o Navision. Si esa funcionalidad está activa en el momento de hacer un drill through y pedirle, por ejemplo, los detalles de la composición del saldo de una cuenta, o sea una cuenta de patrimonial, un saldo de clientes o un saldo de proveedores, o el detalle de una cuenta de resultados, el sistema puede, mediante el drill through, hacer una consulta directa al RP y traerse el detalle con el nivel de apertura que se haya definido. Si el sistema Tagetic no está conectado con el RP, entonces lo que se hace es, al momento de cargar la información, se carga la información que puede ser necesaria consultar en tablas intermedias, y son esas tablas intermedias las que se consultan cuando un usuario quiere hacer un drill through y ver la composición de determinada saldo de una cuenta. Otra de las preguntas que nos hacen es si se puede resolver ¿cómo se puede resolver un error de carga en una afiliada? Por ejemplo, el apunte nuevo en el ERP. Hay muchas maneras de tratar esta situación y todo depende de cuál sea el grado de trazabilidad que el cliente quiera tener de qué es lo que ha ocurrido entre una carga original y una carga modificada. En muchas ocasiones puede bastar con volver a cargar el dato utilizando la misma herramienta de carga original. Esta situación de que una afiliada cargue un balance de comprobación a una fecha determinada y al día siguiente intente volver a cargar un balance de comprobación con un asiento nuevo que se ha registrado es bastante habitual, y el manejo del sistema puede ser suficientemente flexible como para no poner ningún tipo de limitación, salvo que la información ya haya sido sometida, haya sido aprobada, en cuyo caso simplemente el usuario vuelve a cargar la información y parte una vez más a partir de ahí. O puede darse el caso de que la compañía quiera tener un tracking muy detallado de qué ha pasado entre cada una de las subsecuentes cargas.
Si ese es el deseo de la compañía, pues simplemente lo que hay que hacer es cargar en cada oportunidad mediante un modelo incremental e ir guardando detalles mediante categorías que comentaba Gemma Arenas hace un momento, que vayan indicando la diferencia entre la carga inicial, la segunda carga, la tercera carga, la cuarta carga. Una vez más, todas estas cosas se pueden proveer en la medida que el cliente tenga la necesidad funcional de hacerlo de esa manera. Se definen al momento del diseño de la implantación. Tagetik es una herramienta muy flexible, muy fácil de implantar, pero como cualquier otra herramienta, construir una determinada funcionalidad con una idea y luego cambiarla tiene un coste que intentamos evitar a través de un proceso de discusión detallada de la funcionalidad requerida al principio. Pero como haciendo breve una larga respuesta que acabo de dar, ¿cómo se puede tratar de una carga de una afiliada por un error? Pues de muchas maneras diferentes en función de la necesidad que tenga el área de controlling de llevar un seguimiento detallado de ese tipo de ajustes. Voy a volver a mi pantalla. Creo que se nos han acabado las preguntas ahora y bueno, en ese caso simplemente me gustaría, para cerrar esta webinar, agradecerles a todos vuestra participación, vuestra atención y paciencia. Deciros que hemos grabado esta webinar. En cuanto tengamos el vídeo de la grabación, os lo compartiremos. Y aquí quedan los datos de contacto en caso de que queráis profundizar en cualquiera de estos temas o directamente en nuestra página web, a donde podéis trasladarlos cualquier duda o consulta que se os pueda ofrecer a este respecto. Pues con esto damos por terminada la webinar. Muchas gracias a todos y buenas tardes.